lugar. Vamos a continuar con nuestra serie del estudio de Mateo. ¿Quién es el Rey? El Rey Jesús. Estuvimos en la semana número 1 viendo un poco acerca del marco de trabajo que Mateo nos presenta para nosotros poder estudiar su texto, el que deja enfáticamente probando que Jesús es el Rey en todo tipo de aspecto. Tiene el margen, lo dividimos en 4 espacios. El primer domingo hablamos de Jesús el Rey como tal, el anuncio y la llegada del Rey. Luego Stephanie la semana pasada en un trabajo increíble presentó cómo viven los que siguen al Rey. Reino para un Rey. Seguidores para el reino del Rey. ¿Cómo se vive en el reino de los cielos? Qué buena pregunta. La semana pasada hablamos de cómo Jesús nos deja un mapa para poder encontrar siempre cuál es la manera para vivir como Él nos ha dicho que en su reino se vive. Nosotros no somos los reyes de nuestra vida, aunque muchas veces actuamos de esa manera. Pero si hemos declarado a Jesús como Señor, Él nos ha salvado del pecado y nos ha dado entrada a su reino, y en su reino se vive de una manera, es a la manera de Dios. Hoy vamos a seguir, podría decir una parte 2. Stephanie habló del Sermón del Monte y de las bienaventuranzas, algo que claramente, específicamente, Jesús como Rey comunica su mensaje, pero como puedes ver allá, dice el Sermón del Monte a través de milagros, pero también Jesús comunicó su mensaje a través de lo que llamamos las parábolas de Jesús. El Sermón del Monte está encapsulado a un tiempo muy claro y muy específico dentro del ministerio de Jesús. Las parábolas están a través de todo el ministerio de Jesús. Algunos de los estudiosos nos dicen que pueden ser consideradas hasta 50 parábolas. En el Evangelio de Mateo podemos contar hasta 26 parábolas de Jesús, 26 historias de Jesús para darnos un mensaje claro acerca de cómo se vive en el reino del Rey Jesús. Creo que la semana pasada quedó muy en claro. Jesús no es cruel, sino que es que no, aunque sí, amor. No, pero sí es justo. Jesús no es cruel, Él es ¿qué? ¿Cómo? Jesús no es cruel, Jesús es claro. Y la claridad de Jesús sobre cómo vivir a la manera de Dios es lo que nos permite estar parados sobre un espacio para tú y yo poder tomar las decisiones que tenemos que tomar. Jesús es muy claro en cómo se vive en el reino de los cielos. Yo clamo y te invito a que clames. En mi casa, como en Él. En mi trabajo, como en Él. En mi mente, como en Él. En mi corazón, como en el cielo. Vivir a la manera de Dios. Ser participantes activos del reino del Rey Jesús sobre esta tierra. Y de manera muy práctica, Stephanie nos platicó lo que Jesús habló en el Sermón del Monte y lo que Él dio a través de las bienaventuranzas. Pero las parábolas nos dejan entredicho literalmente por la naturaleza de la comunicación de las parábolas, mensajes increíbles. Tengo una definición muy sencilla del diccionario y luego te muestro algo todavía más procesado para contexto de nuestra serie. Esta es la definición de parábolas. ¿Lo tiene por ahí? Ahí está, de este lado, perdón. Dice, historias breves, alegóricas, diseñadas para enseñar una verdad, un principio religioso o una lección moral. A menudo son historias interesantes que contienen pocos detalles, muy importante, pocos detalles, pero que están llenas de ¿qué? Llenas de significado. Ahora, para contexto nuestro, la siguiente filmina, es como que estuviéramos poniendo la filmina. Siguiente slide, como en los viejos tiempos. Mira, parábola, claro. Un principio del reino de los cielos traducido a un ejemplo cotidiano, ¿a dónde? En la tierra. ¿Está claro? ¿Está claro? Ahora te podrías preguntar antes de entrar en el tema de la parábola que creo que Dios nos ha dado para discutir el día de hoy dentro de este estudio del libro de Mateo. Es ¿por qué Jesús tenía que hablar en parábolas?
Si estamos viendo que estas son historias más cortas, que no tienen tanto detalle, pero cuando tú y yo leemos la escritura sabemos que la gente le entendía a Jesús. Entonces podemos decir que al usar parábolas, él cogía un principio que pudiese parecer complejo porque es del reino del Rey Jesús y lo traía a algo tan simple como una plática natural. Claro, uno las lee y a veces queda medio confundido también porque esa no era nuestra cultura. Pero los ejemplos que Jesús siempre usó en las parábolas era para conectar con la gente. La pregunta es ¿con quién conectaba Jesús? Porque Jesús era alguien que era seguido por una cantidad tan diversa de personas. Ahora te voy a decir por qué las parábolas son tan importantes para nosotros a día de hoy, pero por qué eran tan relevantes para Jesús en ese momento y por qué las usó para comunicarse. La realidad es que todos escuchaban a Jesús, tanto como personas regulares, como usted y como yo, comunes y corrientes del pueblo, ¿no? Nosotros. Pero había un grupo de personas que eran los religiosos de la época, que se creían por su conocimiento teológico, según ellos se creían más que el resto del pueblo. Teniendo una posición de autoridad, abusaban de ella para aprovecharse de las personas. Entonces Jesús sabía a quién le estaba hablando, cuándo les iba a hablar, qué les iba a decir y cómo se los iba a decir. ¿Cómo me va a decir a usted que dentro de una audiencia, vamos a decir que todos ustedes son los fariseos, y que todos ustedes somos el pueblo? Entonces los fariseos digan, amén. Mire Jesús, la audiencia de los fariseos y el pueblo. Y él viene y dice una parábola que esconde o enmarca un principio del reino, de su reino, el Mesías, de Jesús. Y cuando leemos las escrituras dice que ellos entendían y ellos no. ¿Qué le parece? Pero ¿quiénes eran los estudiosos y los conocedores? Aquí, mire, todos estos fariseos. No. Pero él comunicaba el principio a la gente y la gente entendía, pero todos escuchaban el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Por las mentes religiosas no entendían el mensaje de Jesús. Si los religiosos hubieran entendido el mensaje de las parábolas, matan a Jesús más rápido. Se hubieran ofendido más rápido. Lo hubieran llevado a que muriera en la cruz más rápido porque las verdades que Jesús decía no las entendían porque si no se hubiese cumplido un tiempo fuera de tiempo. Pero eso nos deja un mensaje muy claro a ti y a mí: deje de ser con mentalidad religiosa. Porque cuando tenemos mentalidad religiosa no podemos entender los principios que Jesús está tratando de poner en nuestra vida. Y un pensamiento religioso, o dejar, I'll reframe it. Tener una mentalidad no religiosa no es tener una mente liberal. No. Tener una mente que no es religiosa, o sea, una mente del reino, es tener una mente que se filtra a través de los principios del reino del Rey Jesús. ¿Estamos claros? Porque un religioso puede ser un extremista en ambos extremos. Un religioso puede ser uno de aleluya, amén todo el tiempo, que no vive lo que practica. O puede ser uno que se presenta como religioso y tampoco practica lo que cree. Son extremos. Legalista y religioso caben dentro de la misma categoría. ¿Está todavía por aquí? Es importante. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces las parábolas son muy importantes porque tienen dentro de ellas la esencia del reino de los cielos. De igual manera que el sermón del monte explica claramente cómo se llega a Jesús, cómo se vive. Entonces yo decía, ay, ¿qué parábola vamos a tratar hoy, man? Si hay 26 parábolas en Mateo. Señor, háblanos qué parábola. Pues aquí está la parábola para todos ustedes. La parábola del siervo despiadado.
Fredo, mano, no pude escoger la parábola del hijo pródigo. Pues no está en Mateo, entonces ¿qué voy a hacer? No la pude escoger. Bueno, pero la parábola de la oveja perdida está en el mismo capítulo, por cierto, capítulo 18. Por lo menos, no, el Señor me dijo, no. Vamos a hablar de la parábola del siervo despiadado. ¿Cuántos despiadados? No. Entonces quiero darle un poco de contexto. Mateo capítulo 18 es donde encontramos esta parábola que hoy vamos a platicar y vamos a ver a profundidad. Mateo 18, la cosa es que hay un contexto para que Jesús llegue a poder dar esa parábola, que le da sentido. Al darle contexto le da sentido, nos posiciona para entender por qué Jesús está hablando del tema. Pues le doy el contexto, está en el versículo 15. Jesús está hablando de cómo se vive en el reino la disciplina comunitaria. Sí. Jesús le está hablando a sus discípulos cómo el reino de los cielos ve la disciplina, la confrontación comunitaria en la iglesia. Se lo voy a leer para que pueda estar un poco más familiarizado de lo que le estoy diciendo y le haga sentido. Mire el versículo 15, siempre de Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y postéalo en Instagram. Así dice, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ponle la cruz por siempre. La ley del hielo por siempre. No, dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, se arrepiente, has ganado a tu hermano. Entonces ahí empieza la dinámica. Y luego, ¿y qué pasa si no cae en sí? Viene 2 o 3 testigos, ¿verdad? Para platicar. Mira, brother, esto, sister, sister social, mira, no sé qué, el tema, ¿no? Y si no, dices pues que lo expongan a la congregación. Y si no, dice no, descártalo. Sí, descártalo. Wow, entonces imagínate los discípulos. Pero quiero que vea el proceso que Jesús está proponiéndole a sus discípulos de cómo llevar las relaciones entre los hermanos. Es un proceso, a solas, 2 o 3, después con más testigos. No es simplemente, me ofendiste, hasta luego, que te vaya bien en el infierno. Pues ¿quién va a llegar primero con ese corazón? Se está presentando él y entonces dice el Señor, Pedro, Pedro, el apóstol Pedro, siempre adelantado. Levanta la mano Pedro. Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Está por ahí, ¿no? Pedro se acercó a Jesús. Ese es el contexto. Pedro se acercó a Jesús y preguntó, me imagino todo confundido, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, dice Jesús. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Yo me imagino que, contexto, por favor, contexto importante. ¿Por qué Pedro dice 7 veces? Le voy a explicar por qué. En la cultura judía, en esa época, había una confusión de cómo ellos habían interpretado el libro del profeta Amós, donde se decía que había que perdonar 3 veces. Entonces Pedro dice, Señor Jesús, hay que perdonar hasta 7 veces. No le digo pues, 7 veces. Pensando él en 3. Entonces ya él iba creciéndole, ¿verdad? Las oportunidades a los hermanitos de la fe. 7 más. Pero quiero que entienda que de lo que estamos hablando es de este proceso de ir primero, a hablar a solas, de después que si no, entonces con 2 o 3 testigos, y si no, 3 veces sería como que suficiente, ¿no le parece? Y 7 ni le digo, porque hay un tema de redención aquí y de perdón, que Jesús está diciendo, si lo perdonan, cuentas claras. Empezamos desde 0. Y si lo vuelve a hacer, empieza de 1 otra vez. Y si se vuelve a arrepentir, de 0. Y si vuelve a caer, 1 y 2. Y si se arrepiente, 0. Qué dinámica más cansada, ¿no? Pero es que ahí está el mensaje de Jesús.
Y Pedro es como que, ay Dios, 7 veces es como que suficiente. Y viene Jesús y le dice 70 veces 7. Habrá alguna disputa ahí que si es 7 o 70 la potencia, ¿no? 7, eso sería infinito. O 70 por 7, ¿cuánto es 70 por 7? ¿Cuánto? ¿Usted es profesor de matemática o porque eso lo sacó de un solo, mano? La calculadora no hay, ¿no? ¿Cuántas veces? 4. ¿Usted se imagina hacer esta dinámica 490 veces? ¿Y qué tal si se arrepiente en el camino y le toca empezar de nuevo? No, mano, está difícil. Está claro el mensaje de Jesús, empezando, pero Jesús dijo, no, esto no está claro aquí. Sabiendo el corazón de ellos siempre Jesús, ¿verdad? Dijo, no, me toca usar una parábola. Y dice así, por efectos de tiempo y para organizar los pensamientos suyos y los míos, vamos a ver la parábola como que fuera 3 escenas de película, ¿ok? ¿Está listo conmigo? Escena número 1, en el palacio, dice la palabra de Dios, Mateo 18, 23 en adelante, dice, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. En el original dice 10,000 talentos. Ya le voy a explicar qué significa eso. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. 26. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. ¡Wow! Yo no sé ustedes, pero qué buena onda el rey, ¿no le parece? Lo que pasa es que hay que saber exactamente cuál era la deuda para ver qué tan buena gente fue el rey. Bueno, hablemos de la deuda entonces. Eran 10,000 talentos. Cuando uno hace la investigación, yo ya le adelanté la investigación, pero puede buscarlo por favor con todo. Es un poco difícil sacar exactamente la cantidad de dinero que era por el tema de valúo de oro, que voy a saber yo cuánto era el valor. Entonces lo que han hecho los estudiosos culturales y teólogos es que más o menos vieron cómo estaba el tema en los registros, ¿sí?, de lo que significaba un talento, y entonces sacan la conclusión. ¿Está listo? ¿Está lista? Que la deuda era de 10 billones de dólares. ¿Cuántos billones? 10. ¿Qué podríamos hacer usted y yo con 10 billones de dólares? 10 billones de dólares. Puede hacer la investigación con mucho gusto. Pero si usted es como yo, me hubiese preguntado, ¿y uno a qué horas se mete en una deuda de 10 billones? O sea, ¿qué onda? Esto es lo que a mí me habla, si pensamos, recuerde que esto es una parábola, no tiene muchos detalles, pero nos da el espacio para poder ver culturalmente cómo se manejaba. Entonces pensemos, un rey tiene servidores, pero sabemos que los niveles de servidores no pueden ser los mismos. No todo el mundo puede llevarle las cuentas al rey. Alguien tiene que hacer la comida, alguien tiene que barrer, limpiar los establos. Yo no sé, hay tantas cosas dentro de un reino con semejante cantidad de dinero. Entonces podemos deducir que este siervo tenía un acceso muy cercano a la plata del rey, a los recursos, a las arcas del rey. Y yo no sé usted, pero de pronto, bueno, pues un prestamito por aquí, otro milloncito por allá, que vienen a honrar a nuestro rey con ofrendas desde el oriente, otro por aquí y otro por allá, y de repente 10 billones de dólares en deuda. El rey viene y dice, a ver, tráiganmelos, voy a contar qué es lo que está pasando acá. Y le traen, aquí está este siervo le debe 5 millones, este otro le debe 500,000, este otro le debe 3 millones y este le debe 10 billones. ¿Cómo? 10 billones, a ver, págueme. No tengo cómo pagarle. Bueno, entonces vamos a venderte a ti, a tu esposa, a tus hijos y todo lo que posees. Para tener una deuda de 10 billones, seamos honestos, algo habrá poseído ese sirviente que pudiese de repente amortiguar un poquito la deuda. Venda todos los assets. Y él viene y dice, no, por favor, tenme paciencia, que yo te lo voy a pagar todo.
el rey, movido a compasión, dice, ok, ¿sabes qué? No hay necesidad, te perdono. Usted se imagina, ¿cómo cuánto es su deuda? No, mentira, está usted en deuda. No. Usted se imagina que le llamen del banco a que usted le debe. Esto es un ejemplo, por favor. Usted póngale, yo no sé, $600,000. Okay. Y le llaman a decir, tiene que pagar hoy. Dice, no tengo, entonces la vamos a vender. ¿Usted está casada? ¿No? Ok. Ya iba a ser un chiste, pero ya me voy a cambiar de persona. Déjeme pasar por. No, pues me mató el vibe, me mató el mood. No, mentira. Entonces imagínense, y dice, pues ni modo, usted no tiene más nada. Vamos a vender su carro, su casa, y ni modo, con lo que quede pagamos. Y de repente, usted dice, no, por favor, ténganme paciencia. Son solo $600,000. Y le llama el CEO. Y dice, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Usted me cae bien. Yo también soy viudo, entonces voy a perdonarle la deuda. ¿Cómo se pondría usted? ¿Cómo? Feliz. Yo también me pondría muy feliz. ¡Wow! Pues esa es la escena número 1. Eso es lo que está pasando. Vamos a la escena 2. Pues mire la escena 2. Esta escena ya es afuera del palacio. Sigue la Biblia diciendo, versículo 28. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata o 100 denarios. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Eso es para los que se me están durmiendo. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Esto no hace mucho sentido, ¿verdad? Le cuento que estos 100 denarios, una vez más, difícil hacer la traducción de tantos miles de años, pero podríamos considerarlo unos $10,000 a $15,000. No es una deuda pequeña tampoco, pero comparado con $10 billones, no hace mucho sentido la reacción de esta persona. Si te acaban de perdonar una deuda de la cual ibas a tener que morirte para poder pagar y ni siquiera iban a venderte a ti como esclavo, a tu familia, te iban a dejar en la calle sin nada. Y lo primero que hace, porque cuando de nuevo estudiamos a profundidad, ahí dice que se topó, ¿no? Que se encontró. No, los originales nos dicen que fue a buscarlo. Pues quiero que vean las escenas. Estoy saliendo, me perdonaron $10 billones y lo primero que se me ocurre es, ¿quién me debe plata a mí? Ya sé quién. Entonces, afuera del palacio, le dice, págame lo que me debes. Esos $15,000 son de mi familia. Y entonces dice, literal, lo está ahorcando. Y mira la reacción. Dice, tenme paciencia. ¿Es la misma frase? Correcto, es la misma frase. Pidió lo mismo que le pidió él al rey. Dice, no a la cárcel hasta que me pagues. Ok, escena número 3. Vamos de regreso al palacio del rey. Versículo 31. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, a.k.a. los chismosos, los reporteros, se entristecieron mucho. No, estos eran de los buenos. Y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Verso 32. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y así termina el Señor Jesús. Lo voy a leer en cámara lenta porque es así como se debe leer este versículo. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón
a su hermano. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. No, mentira. ¿Qué pasó? Mire el escenario, qué complejo. Es que usted y yo, no me deje mentir, mano, ¿cómo no le vamos a perdonar la deuda? Sean honestos, seamos honestos. Yo creo que es muy fácil perdonar ese tipo de deuda, especialmente con el contexto que venimos. Nos perdonaron algo que era imperdonable. Imperdonable. Claramente Jesús está hablando del tema del perdón. Recuerde que venimos de los versículos anteriores hablando del mismo tema. Y Jesús toma entonces la parábola para enseñarles a ellos cómo se vive el perdón en el reino de los cielos. Cómo se vive el perdón a la manera de Dios. Muy interesante. ¿Cómo está hoy nuestro corazón? Quiero que lo analice por un momento, antes de entrar a nuestros pasos más prácticos, después de escuchar la historia. ¿Hay amargura en tu corazón hoy? ¿Tienes falta de perdón? ¿Hay alguien que te ha dañado recientemente y la herida está muy viva? ¿O hay alguien que te dañó en el pasado, del cual tú todavía no has podido dar los pasos de sanidad para perdonar a esa persona? Piénselo por un momento. Regálese eso por un momento. Si vamos a hablar de perdón, me veo en la responsabilidad de definirle el perdón que él está hablando acá. Porque en la palabra griega, Jesús explica lo que es perdón. El original griego de perdón que usa Jesús es la palabra aphimei, como lo tiene ahí, que significa aphimei, enviar, ceder, expirar, dejar ir, dejar en paz, dejar ser, hacer a un lado. Yo no sé usted, pero yo puedo encontrar un poco de conflicto interno, mental, emocional al leer esta definición. Me da un poco de conflicto, le voy a ser honesto, y de pronto usted también. ¿Cómo así que dejar ir? ¿Cómo está este tema aquí? ¿Cómo así que dejar ser? Si usted no sabe lo que esa persona me hizo a mí, Dios, ¿acaso tú sí sabes lo que me hicieron? Tú sabes cómo se comportaron. Tú sabes lo que me robaron. Tú sabes la estafa. Tú sabes el engaño. Tú sabes la pantomima, las máscaras. Tú las conoces. ¿Cómo que perdonar? Y puedo ir más profundo porque hay algo muy claro de parte de Jesús. Que hay un llamado de perdonar al arrepentido. No se arrepienta de venir hoy, por favor, ¿ok? Hay un llamado de parte de Dios donde se nos dice que perdonemos al arrepentido. ¿Y qué pasa con el que no está arrepentido? Lucas 17, 3 y 4, para darle fundamento a lo que estoy diciendo. Jesús dice, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, ¿se acuerda del ciclo? Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. ¿Cómo se mira esto? Sabiendo que es tan complejo y con tantas capas emocionales que nos pueden llevar a usted y a mí a caer en la falta del perdón y justificarnos de tal manera para no perdonar. Dicen por ahí que la falta de perdón es el veneno que uno se toma creyendo que el que se lo toma es el enemigo. ¿Qué significa esto de dejar, de soltar? ¿Qué significa? ¿Que entonces doy razón al que me dañó? ¿Justifico al que me dañó? ¿Justifico
¿Cómo se dice eso, mi amor? El perpetrator. ¿Cómo me meto yo en si yo no tengo el tan complejo el léxico, mano? Perpetuador. Entonces, ¿qué? ¿Lo justifico entonces? Porque es que el Señor me está llamando a perdonar. ¿Y si no se ha arrepentido? Entonces algunos pensamos, entonces no perdono. No perdono porque es que no está arrepentido. Sí, pero el que se está tomando el veneno es usted. ¿Cómo está la onda aquí? A mí me queda claro el mensaje. Es que yo puedo y tengo la capacidad, ya lo hablaré en un segundo, de perdonar. Tengo la capacidad de perdonar. Pero no significa que voy a justificar al que me dañó si no así se ha arrepentido. ¿Cómo voy a tener yo una relación con la persona si no ha habido la interacción que Jesús me está diciendo que debo de tener? Y la respuesta de la persona hacia mí. Me arrepiento, Señor, del pianista de hoy. No, estoy molestando. Y entonces, ¿qué onda aquí? ¿Cómo está la cosa acá? Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Yo perdono. Y vuelve la misma relación tóxica. Yo perdono. Y vuelves al lugar donde estás siendo abusado o abusada. No, pero es que Dios me llama a perdonar. Sí. Ajá. Pero si no hay arrepentimiento de la persona, ¿cómo puedes construir una buena relación? No significa que te vas a seguir tomando el veneno. ¿Por qué? Porque perdonar es dejar, soltar, dejar a un lado. ¿Qué me dice a mí Jesús en esta parábola? ¿Sabe qué creo yo que nos está diciendo? Que siempre hay que estar listo para perdonar. Siempre hay que estar listo para perdonar. Hasta 7 veces en un día. Híjole, algo exagerado nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pero uno nunca sabe. Dejó claro el mensaje. Siempre tienes que estar listo para perdonar. Sal del ambiente tóxico. Haz el trabajo que tengas que hacer. Busca la ayuda que tengas que buscar. Ten un corazón que está listo para perdonar, que decide soltar la amargura, que decide soltar el odio, que decide soltar la falta de perdón y deja que Dios sea Dios. Y deja que Dios sea Dios. Entonces contestemos la pregunta: ¿cómo podemos crecer en perdón? ¿Hay alguien aquí que quisiera crecer en perdón? Sí, yo quiero crecer en perdón. Pues 3 cosas le digo para cerrar hoy, en base de la parábola. Número 1, ¿cómo puedo crecer en perdón? Reconociendo lo que se me ha perdonado a mí. ¿Sabe cuál fue el problema de este siervo despiadado? De este siervo bully, porque era un gran bully. Es que a través de estas escenas se nos demuestra qué carácter tenía esta persona. Una persona que pidió por su vida no porque estaba arrepentido de la deuda, sino porque no quería perderla, su vida. Me habla a mí la manera en la que trató a su consiervo. Es que en el corazón de este hombre no había arrepentimiento genuino. ¿Qué significa eso? ¿Sabe lo que significa eso? Que los 10 billones que debía, él se justificó y no fue consciente de la deuda que tenía. Y al no ser consciente de la deuda que tenía, nunca fue consciente del valor del perdón que tuvo. De alguna manera, en ese corazón oscuro, en necesidad de Dios y de su luz, él se llegó a engañar, a decir: esos 10 billones yo más o menos. Yo no creo que sean 10 billones, no creo. No, ahí hay una gran injusticia. Se me está... Pana, debes 10 billones, brother. Debes 10 billones. Y él no pudo aceptarlo. Tanto así que el que le debía $15,000, al no
recibir el perdón como debe de ser, con un corazón arrepentido, no pudo perdonar a la persona. Tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. ¿Quiere hablar de cultura del reino? ¿Quiere hablar cómo se vive en el reino? Tú y yo no podemos dar lo que no tenemos. Le quiero hacer una pregunta. Este hombre, el siervo, el primero, ¿qué pidió cuando hace su súplica? Paciencia. A ver, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Con qué tipo de paciencia uno puede pagar 10 billones de dólares? Sabe que si uno saca las figuras financieras en el tema aquí, hubiese gastado 200 años para poder pagar la deuda. Nadie vive 200 años hoy en día. De pronto allá en la época de Moisés, ¿verdad? Pero que vivían 900. Pero en pocas palabras, él no podía pagar la deuda porque anda pidiendo paciencia. Si lo que tenía que pedir ¿era qué? Era perdón. ¿Qué pide el consiervo? ¿Será que pidió bien o pidió mal? Pidió bien, porque él sabía que con paciencia podía pagar los 15,000 dólares. No necesitaba misericordia ni perdón, necesitaba paciencia. Ahí queda demostrado qué tipo de persona eran los dos siervos. La pregunta es de la historia: ¿qué siervos somos nosotros? ¿Quién dice que somos el siervo 1? Levante la mano. ¿Quién dice que somos el siervo 2? ¿Y los demás? ¿Nadie levantó la mano? Usted es de los siervos chismosos que fueron a contar la historia. Eso es lo que pasa. Los tercer siervos, los chismosos allá. Pues le traigo noticias nomás. Nosotros somos todos los siervos, tanto el primero, el segundo y el grupo de siervos. Y el día que nos demos cuenta lo tanto que debemos, estaremos en una posición para perdonar como se perdona en el reino del Rey Jesús. Usted sabe lo que ha sido perdonado. ¿Sabes tú lo que se te ha sido perdonada? ¿Sabe usted que nuestro fruto debía de ser muerte? Que nosotros deberíamos de haber muerto, pero por el sacrificio de Jesús ahora somos vivos. Somos parte de su familia. Usted sabe lo que se nos ha perdonado. Tú quieres crecer en perdón. Nunca olvide lo que a usted le perdonaron. ¿Sabe qué es aparte del problema de atención de esta cultura, que la tenemos puesta en otro lado, no en Jesús? ¿Sabe cuál es el otro problema más grande de esta cultura? Que en esta cultura se piensa que no le debemos nada a nadie. Ese es el problema. Esta cultura es el siervo número 1. Dice, no le debo nada a nadie. Yo no le debo nada a nadie. Seguro, segura. ¿Por qué cree que hay tanto movimiento activista el día de hoy? ¡Justicia! ¡Justicia! ¿Y por qué tanto odio? ¿Y por qué no nos podemos sentar a platicar? ¿Y por qué tanto rechazo? ¿Por qué no nos podemos sentar a platicar? ¿Por qué tanto argumento? ¿Sabe por qué? Porque hoy en día allá afuera no se considera que se le debe nada a nadie. Si nuestra cultura, nuestra comunidad entendiera lo que se nos ha perdonado, ya hubiera vuelto Jesús. Ya hubiera vuelto Jesús seguro. Viviríamos en un ambiente muy diferente, donde el odio no fuese el que reinare, sino la misericordia. ¿Cómo puedo crecer más en el perdón? Respetando o reconociendo la regla de la medida. ¿Sabe cuál es la regla de la medida?
Está en el Sermón del Monte. Se la voy a leer. Mateo 7, 1 y 2. No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Es la regla de la medida, o algunos lo llaman la regla de oro, ¿verdad? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Qué pasa en la historia? Al primer sirviente se le muestra misericordia, pero al no haber arrepentimiento y conocimiento de la deuda, él va y a la hora que se le pide paciencia, muestra falta de misericordia, falta de paciencia y actúa con justicia. ¿Cómo así, Alfredo? Claro, si tú me debes a mí, lo justo es que tú me pagues. Y si yo decido que te meto en la cárcel, pues te meto en la cárcel con una demandita. Entonces él usó la justicia, pero a él se le aplicó Cuando vuelven a llamar al siervo, ya cambió el panorama, porque con la misma medida que mides a otros, serás tú medido. ¿Qué le dijo el rey? Eres un siervo malvado, ahora coge y a la cárcel hasta que me pagues la deuda. Con la misma medida que juzgamos, seremos juzgados. ¿Quieres crecer en perdón? Nunca olvides lo que se te ha perdonado y siempre aplica la medida, la regla de la medida. ¿Cómo quiero que Dios me trate a mí? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo prefiero 100,000 veces la misericordia de Dios que su justicia. Porque si fuese por justicia, señores, señoras, los que me miran en línea, estaríamos sin esperanza alguna. ¿Y por qué entonces no podemos vivir como se vive en el reino? Y la última, le voy a pedir que esté de pie. ¿Cómo crezco en mi perdón? Regocijándome que Jesús ya pagó el precio. Gracias, Jesús. Jesús ya pagó el precio. Yo no puedo dar lo que no tengo, y Jesús me ha otorgado a ti y a mí perdón. Gracias, Jesús. En su infinita misericordia y por su gracia, yo tengo el perdón de Dios disponible para mí. La pregunta es si voy a vivir una vida de arrepentimiento o una vida de constante orgullo. Se me ha otorgado perdón porque Jesús pagó el precio. El perdón nunca es fácil, no. Y a veces cuando las heridas son bien profundas y las historias son bien oscuras, el perdón parece imposible. Pero el perdón es posible porque Jesús pagó el precio. No se nos puede olvidar. Hay una silla en la mesa del Señor para ti y para mí, porque Jesús pagó el precio. Hoy tú y yo somos llamados por nombre, por Dios, porque Jesús pagó el precio. Hoy, si muriéramos y somos creyentes en Jesús el Señor, fuimos salvos por Él, nos vamos para el cielo porque Jesús pagó el precio. No hay ninguna otra razón. Y el llamado queda claro entonces dentro de la parábola. En el reino de los cielos siempre se está listo para perdonar, porque siempre estamos conscientes de la deuda que se pagó por nosotros. Siempre estamos conscientes de la regla de la medida y siempre atribuimos el perdón que tenemos al único que lo pudo otorgar, que se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Reciben hoy esta palabra de Dios? Pregunto yo. Vamos a orar entonces. Padre, gracias. Aquí estamos con mucha conciencia recibiendo tu palabra. Yo te pido por todos nosotros, todos los que estamos en línea. Hoy nos presentamos con un corazón consciente. Sí.
pero a la vez agradecido porque si no fuese por ti, si no fuese por tu misericordia, ¿a dónde estaríamos, Dios? ¿A dónde estaríamos? Yo te pido por todos aquellos de mis hermanos que hoy están con falta de perdón en contra tuya. Se vale, nos pasa, pero yo te pido que empieces por ahí, por favor. Que cualquier raíz de amargura que tengamos en contra tuya, por cosas que pasaron, cosas que atribuimos que tú pudiste detener o impedir, pero igual pasaron, la muerte de un familiar, una tragedia en la familia, que atribuimos a ti, pero sabemos que tú eres soberano y las cosas pasan con propósito, aunque no lo entendamos. Te pido que sanes nuestro corazón hoy, por favor, porque si no, no podemos verte bien. Si no, no podemos escucharte bien y no vamos a entender lo que nos estás diciendo. Sana nuestros corazones, Jesús, por favor. Ayúdanos a lidiar con el dolor. No nos lo quites, pero ayúdanos a procesarlo. Ayúdanos a sanar hoy. Verte como tú nos ves a nosotros. Trae sanidad a nuestra comunidad, te pido, Dios. Queremos vivir a tu manera, como se vive en tu reino, Rey Jesús. Pero no podemos sin tu ayuda, Espíritu Santo. Yo sé que estás hoy obrando en nuestros corazones, moviéndonos a perdonar, a pedir perdón, a prepararnos siempre, siempre, siempre listos para hacer tu voluntad en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dáselo fuerte a Jesús. Si eres nuevo en Community, ¿me puedes hacer el favor de encontrarte conmigo en la parte de atrás? Allá está el equipo. Queremos conocerte, darte un buen abrazo, entregarte un regalo de parte de la iglesia. Para el resto, Dios te bendiga. No se vaya sin su libro de Pastor Irving.